Creo que sí. Saludos cordiales, estimado catedrático Daniel Peña Briceño. Somos estudiantes del tercer ciclo de la carrera de Derecho, exactamente el paralelo 2. Mi nombre es Marco Medina Ruiz y en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el tema de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador 2007-2008. Antecedentes y mecanismo legal constitucional que dio origen a este proceso. La crisis política que vivía el Ecuador había llegado a su punto máximo durante la rebelión de los forajidos. El entonces reclamado de la ciudadanía fue la salida de aquel entonces del presidente Lucio Gutiérrez y la disolución del Congreso Nacional, asimismo de las autoridades del Poder Judicial. La presión social, sin embargo, no logró todo, más que todo simplemente logró lo que fue la caída del gobierno de aquel entonces del presidente Gutiérrez. Eh, por lo cual, en ese entonces, el Congreso elevó como presidente al que entonces era vicepresidente Alfredo Palacios. Este señor pues tuvo la idea de disolver el Congreso y de reformar la Constitución, pero los esfuerzos que él propuso no se llevaron a cabo, ya que el Congreso buscó las vías para poderlo bloquear. Como ocurre en la mayoría de países, en el Ecuador, la convocatoria a una constituyente nunca ha estado contemplada en la Constitución. Por ello hay que partir de una consulta popular o plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre si acepta o no dicha convocatoria. El procedimiento para convocar una consulta popular revista algunos condicionamientos. En efectos, la Constitución, en aquel entonces reformada y codificada de 1998, preveía que el presidente de la República que ostente esta atribución puede llamar una consulta popular en los siguientes casos, básicamente tres. Cuando existe un proyecto de reformas constitucionales que fue calificado de urgente por el Congreso, con el voto de la mayoría de sus integrantes. Asimismo, cuando el proyecto reformatorio de la Constitución en vigor no fue despachado por el Congreso en el término de 120 días contados a partir del vencimiento del plazo de un año que tiene el legislativo para realizar el segundo debate de toda la reforma constitucional. Y por último, el presidente puede convocar a consulta popular en aquellos casos en que existan cuestiones trascendentales de importancia para el país. Según el criterio del presidente, es el quien juzga, pero que no impliquen casos de reforma constitucional, obviamente, pues para ello están las dos situaciones que mencionamos al inicio, ¿no? La número uno y la número dos. De lo expresado, pues queda claro que cuando se trata de reformas a la Constitución, sean estas pocas o muchas, intervienen los dos poderes del Estado, sea el presidente que pida al legislativo la calificación de urgencia, o sea por el retraso del Congreso en pronunciarse sobre las reformas a la Carta Política. El otro caso en que el presidente puede convocar una consulta popular se refiere a cuestiones o asuntos que se suponen según criterio presidencial. Son muy importantes, pero que no conllevan reformas constitucionales. Esta última frase significa un límite a la atribución presidencial que aparenta ser amplia. Hablemos ahora del mecanismo de elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente y tendencias o partidos políticos que dominaron la Asamblea. Básicamente, una vez que Rafael Correa ingresa como presidente y siendo la propuesta de su campaña la de llevar a una consulta popular para ver si se procedía o no con una Asamblea Constituyente, inmediatamente él decreta lo que es el decreto ejecutivo número 148, donde en el artículo 3 habla de las y los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que básicamente en aquel entonces estuvo conformada por 30 asambleístas, con sus respectivos o respectivas suplentes, distribuidos de acuerdo con un mecanismo, ¿no? Asimismo, para ser candidatos y candidatas a la Asamblea Constituyente, las funcionarias y funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción, los del periodo fijo, las servidoras y servidores públicos, así como los magistrados, las magistradas, jueces y juezas de la función judicial, se someterían a lo establecido en el artículo 101 del decreto ejecutivo número 148 del 28 de febrero del 2007, la Constitución y el artículo 26 en sus literales B y C, del Reglamento General a la Ley Orgánica de Elección. En el artículo 4 rezaba en aquel decreto de la forma de elección. Todas las ecuatorianas y ecuatorianos votarán en circunvalación nacional.
Las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en el territorio nacional votarán además en su circunscripción provincial. Las ecuatorianas y ecuatorianos domiciliados en Europa, Estados Unidos y América Latina, además de votar por la circunscripción nacional, votarán por la candidata o candidato de su preferencia en su respectiva circunscripción exterior. Cada elector o electora dispondrá de tantos votos como asambleístas se vayan a elegir en cada una de las circunscripciones. Los ciudadanos y ciudadanas podrán seleccionar las candidatas y candidatos de su preferencia, de una lista o entre listas a nivel nacional como provincial. Finalmente, esa asamblea constituyente estuvo dominada o tuvo su mayoría por el movimiento Alianza País de aquel entonces, el cual obtuvo 79 asambleístas, y seguido, pero de manera muy lejana, el partido Sociedad Patriótica 21 de enero, con un total de 18 asambleas. Eso es todo en cuanto a mi tema. Nuestra constitución funciona. Nuestra gran república es gobierno de leyes, no de hombres. Aquí el pueblo gobierna. Gerald Ford. Le saluda Luis Figueroa, estimado abogado Peña Nieto. Le voy a hablar sobre las etapas del proceso constituyente 2007-2008. Etapa del proceso constituyente. Ecuador nace constitucionalmente en el gobierno del general Juan José Flores desde 1830 hasta el 2007, en el cual Ecuador se ha promulgado con 19 constituciones, siendo la primera la del 23 de septiembre de 1830 y la penúltima que fue la de Sangolquí, que estuvo en vigencia hasta 1998 en el 2007. En dicha constitución fue considerada como una reforma de corte neoliberal. En 1998, el desaparecido Congreso aprobó la ley para la creación de AGD, que trasladó al Estado el costo de la quiebra bancaria. También se aprobó el impuesto a la circulación de capitales y eliminó el impuesto a la renta. Pero, ¿cómo nació la Constitución del 2008? En el proyecto político de la Revolución Ciudadana tuvo como oferta de campaña una reforma integral en la estructura del Estado, así como se planteó una consulta popular para la ciudadanía se pueda pronunciar sobre las instalaciones en la Asamblea Constituyente de plenos poderes en el que se redacta una nueva constitución. Rafael Correa, ya posesionado en enero de 2007, firma un decreto disponiendo al Tribunal Supremo Electoral que se convoque a consulta popular. La consulta popular fue desarrollada en el abril del 2007 y tuvo aceptación por más del 80%. El 30 de septiembre del mismo año se desarrolla la elección de 130 asambleístas, donde Alianza País logra más del 70% de escaños. En noviembre del mismo año se instaló la Asamblea con plenos de poderes y ceso de sus funciones al Congreso Nacional. Es ahí donde nace la nueva Constitución con una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad, armonía con nuestra naturaleza para el alcance del buen vivir. Como dicho, hemos conocido el Sumat Kazai. Eh, perdón, la nueva constitución es garantista de derecho, coloca al ser humano sobre el capital. Por primera vez en la historia del Ecuador se garantizan los derechos para todos y todos los ecuatorianos. En esta constitución se garantiza tanto la atención a grupos vulnerables, movilidad humana, niños, la diversidad de todo nuestro Ecuador. La prioridad son los temas que preocupan a la ciudadanía, no los benefician a ciertos grupos. Es todo lo que tengo que decir. Saludos, estimado catedrático. Mi nombre es Ronald Carriel y voy a presentar mi disertación el día de hoy. En cuanto a lo que a mí me compete hablar, está la nueva estructura del Estado ecuatoriano de acuerdo con la Constitución de 2008.
Bueno, un dato importante que podemos mencionar acá es que, de acuerdo con el artículo 225 de la Constitución, el sector público comprende, como primer punto, a los órganos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y de control social, además de las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, los organismos y entidades creados por la Constitución para la potestad estatal, para ejercer potestad estatal, y las personas jurídicas que son creadas por actos normativos por medio de los gobiernos autónomos descentralizados, específicamente para la prestación de servicios públicos. Para entender de manera específica esta estructura del Estado ecuatoriano, podríamos referirnos también a dos títulos de la Carta Magna. En primer lugar, el título 1, que guarda concordancia con el artículo 225, en donde se definen las 5 funciones del Estado. Y estas 5 funciones son la función legislativa. Esta función legislativa está representada por la Asamblea Nacional y dentro de sus funciones básicamente tenemos la fiscalización, creación de leyes, además de que pueden plantear juicios políticos a la presidencia, vicepresidencia de la República, así como también a los ministros de Estados. Luego está la función ejecutiva. En esta función vamos a encontrar ejerciéndola a quien ostente o ocupe el cargo de presidente de la República, que es la persona que tiene bajo su cargo a la totalidad de la administración pública central e institucional, de forma directa o de forma indirecta por delegados presidenciales o ministros de Estado. También tenemos a la función judicial. Esta función judicial está compuesta por los diferentes órganos jurisdiccionales, quienes son los encargados de la administración de la justicia y auxiliares reconocidos constitucionalmente. Dentro del órgano jurisdiccional de mayor jerarquía, en la función judicial está la Corte Nacional de Justicia, mientras que el órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. También tenemos la función electoral. Esta función está conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene dentro de sus funciones organizar, controlar elecciones y puede castigar a los partidos políticos, además de que se encarga de las inscripciones y la fiscalización a cada uno de los partidos y movimientos políticos. Finalmente, tenemos a la función de transparencia y control social. Esta función está constituida por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias legalmente constituidas que gozan de personería jurídica y autonomía administrativa y financiera. Básicamente debemos entender el control social como la fiscalización, evaluación y revisión del accionar de las autoridades, y por el lado de la transparencia, el adecuado control jurídico del poder público para tratar de impedir prácticas corruptas y favorecer a que exista ética en las autoridades y en los ciudadanos, lógicamente. En segundo lugar, podemos hacer referencia también, para hablar de la estructura del Estado, al título 5 que nos habla de la organización territorial. En esta organización, de acuerdo con la Constitución, el país quedó organizado en regiones, provincias, cantones, parroquias rurales y en cada una de estas están asignados unos gobiernos autónomos descentralizados, uno por cada grupo. Y además son conformados por una autoridad ejecutiva y un cuerpo legislativo. Por ejemplo, en el caso de las provincias tenemos gobernador, consejo regional para las regiones, prefecto y consejo provincial para las provincias, alcalde y consejo para el municipio, y municipio para los cantones, perdón, y lo que son las juntas parroquiales para las parroquias rurales. Asimismo, también se crean los distritos metropolitanos, que son cantones con rango de región, asumiendo las competencias de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados, las autoridades de estos, como lo son los alcaldes metropolitanos, y está acompañado a su vez del Consejo Metropolitano. Es todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimado catedrático Daniel Peña. Mi nombre es José Alvarado Solórzano. Yo les voy a hablar sobre el principio garantista, sobre los más amplios derechos individuales,
sociales, laborales, colectivos y de la naturaleza en nuestra nueva Constitución. En la Constitución de Montecristi se establecen principios fundamentales, entre los cuales encontramos en el primer capítulo del título 1 de los elementos constitutivos del Estado, la cual nos indica en su artículo primero que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Nuestro país se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La soberanía radica en el pueblo. Por lo tanto, su voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en esta Constitución. Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio, el cual es inalienable, irrenunciable e imprescriptible. El principio característico que otorga las garantías del Estado lo encontramos en el infrascrito artículo 3 de la Carta Magna, el cual nos indica que son deberes primordiales del Estado, 8, los cuales son muy importantes y los vamos a mencionar. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Esto nos indica que al ser un país que se acoge a los derechos internacionales, están garantizados los mismos en nuestra Constitución. Ya como segundo punto tenemos garantizar y defender la soberanía nacional. Tercero, fortalecer la unidad nacional en la diversidad. Cuarto, garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. Quinto, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Esto se realiza por medio de políticas internas, los cuales se encargan anualmente las instituciones del Estado en llevar a cabo un correcto manejo de los recursos. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Como podemos ver, es de conocimiento público, estos son las garantías que debe presentarnos el Estado ante la ciudadanía. Este último punto es muy importante en nuestra época, en nuestra actualidad, que es lo que vemos, que como ciudadanos tenemos garantía sobre todas las cosas que nos están sucediendo en este momento como país, sobre todo la seguridad y la lucha contra la corrupción. Bien, en el título 2 de la Constitución nos indica que si bien los deberes del Estado se establecen como garantías, estas proceden a ser irrenunciables y de estricto cumplimiento. Por tanto, se lo correlaciona a los derechos de las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que reconozca la Constitución, tal como se lo suscribe en el artículo 11 de la Constitución. Vamos a agregar entre los más importantes de este artículo, en el cual nos indica el ejercicio de los derechos se regirá para los siguientes principios. Vamos a indicar el tercero, que es el más importante según mi punto de vista. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación
por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. No se exigirán condiciones o requisitos que no se establezcan en la Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su reconocimiento. Esto nos indica que claramente la letra de la Constitución debe ser cumplida a carta cabal, sin poder juzgar que por falta de norma se incumpla con la misma. Bien, también dentro del mismo artículo, en la parte final, encontramos las formas en que el Estado debe resarcir el daño o buscar solucionar las violaciones a la Constitución. Por decir, en el tercer párrafo que indica, el Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuado, administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido proceso. En este artículo encontramos claramente, compañeros y docentes, que la Constitución es netamente garantista. Hasta aquí mi intervención, compañeros y docentes. Buenas noches, estimados docentes. Mi nombre es María Eugenia Aray. Yo voy a hablar sobre los principios orientadores de la economía a partir de la Constitución de 2008, el sistema tributario redistributivo de la riqueza como resultado de la nueva Constitución. Bueno, la Constitución de la República del Ecuador, expedida el 20 de octubre del 2008, trajo consigo cambios sustanciales a la normativa jurídica del Ecuador. Uno de estos cambios es el régimen tributario. El artículo 300 de la Constitución manifiesta que bajo principios se rigen en el Ecuador, así se encuentran los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Los principios de imposición son normas acogidas constitucionalmente en los estados de derecho y tienen como fin limitar u orientar el poder estatal respecto a la creación de los tributos, salvaguardando sobre todo los derechos de los contribuyentes. Están en una posición de desventaja frente al Estado. De acuerdo a Harach, se consideran principios de imposición aquellos postulados que se asuman como limitadores u orientadores de las decisiones estatales en cuanto a la adaptación de determinados impuestos y su configuración. Esta definición explica en modo general la importancia de los principios de la imposición, aunque se refiere a impuestos, por lo que sería más adecuado referirse a tributos en general. Los principios de tributación en la mayoría de los estados modernos se consagran constitucionalmente. Esto se debe de acuerdo a la pirámide jurídica kelseyana, los mismos que se deben orientar y regir el ordenamiento jurídico tributario. En este sentido, también se manifiesta el autor Martín Queral cuando afirma que precisamente la ubicación de estos principios es un precepto constitucional, procede a su particular eficiencia y valor normativo, irradiándose sobre el resto del ordenamiento tributario. La importancia de los principios tributarios constitucionales radica en que los mismos determinan el ejercicio del poder tributario, tanto más por la implicancia en la vida del ciudadano. Al respecto, Modrejo Jaramillo señala, el poder tributario se sujeta a la observancia de aspectos socioeconómicos, plasmados a través de principios reconocidos por constituciones contemporáneas. La política tributaria proveerá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas y sociales, y también económicas responsables.
La Carta Política propuesta en el artículo 147, números 7 y 8, 294, 295, 301, 303 y 305, y entre otros, concede que al presidente de la República una responsabilidad protagónica en materia de planificación y políticas presupuestarias, tributaria, monetaria, cambiaria, crediticia, financiera y comercial, y mediante los artículos 289 y 290 y 91 le otorga una responsabilidad compartida en cuanto al endeudamiento político, con lo cual evidentemente le asigna la responsabilidad principal al manejo económico del Estado. De esta manera, la nueva Constitución recupera para el Estado la conducción de la economía del país, hasta antes diluida al Congreso Nacional, el Banco Central y entidades de manejo descentralizado. El régimen económico de inspiración neoliberal aplicable en la función de la Constitución vigente y de las normas políticas de modernización del Estado y privatización de recursos logró una distinción entre la economía y política, con la pretensión de que la economía forme parte del ámbito propio y privado de las personas, de una larga en el que el Estado no pueda intervenir, pues la función del poder político en el desarrollo económico no ha de ir más allá de garantizar el libre juego de las fuerzas productivas, es decir, fomentar el libre mercado, la competencia y la competitividad, tal como lo señala el investigador Rafael Escudero. Eso es todo en mi intervención. Muy buenas noches, estimado docente Daniel Peña Briceño. Le saluda Manuel Aristega Angulo, estudiante de tercer semestre Palero C2. Dentro de lo que me toca exponer y explicar es sobre el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir. Pero, ¿qué consideramos régimen del desarrollo y régimen del buen vivir? Dentro del régimen de desarrollo tenemos las siguientes características, pues, que el mismo se crea luego de las directrices neoliberales. ¿Qué es lo que sucede? Nuestra Constitución, por 20 años, manejó un sistema neoliberal basado en los consejos consultivos de Washington, lo cual generaba y indicaba que se deberían de construir políticas para distribución de la riqueza, lo cual no se cumplía de manera equitativamente. Había un énfasis que indicaba que el gobierno debía establecer el crecimiento económico y que se encargaba de generar la política económica respectiva y que tenía que haber la regulación como tal, pero en lo cual no se cumplía. En nuestros gobiernos de la región había desregularización exacerbada de redistribución de la riqueza, había flexibilización laboral, había aperturismo a la ultranza, lo cual generó la reducción del Estado dentro de las privatizaciones que había en el gobierno y generó salida de muchos capitales. También se consideraba que que los proyectos sociales eran un gasto, y esas fueron las bases que se sentaron para el cambio del modelo de desarrollo que se establece en la Constitución del 2008. Pero lo cual el ganador del Premio Nobel de Economía del año 2000, Stiglitz, menciona lo siguiente: los resultados de las políticas promulgadas por el Consejo de Washington no han sido satisfactorios. En la mayoría de los países que abrazaron sus dogmas de desarrollo, el desarrollo como tal ha sido demasiado lento, y lo que generó que es más bien un subdesarrollo y generando que no hayan habido los crecimientos a futuro para estos países. Dentro del artículo 275 de la Constitución del 2008, que está establecida actualmente, dice que en el título 7, el artículo 6, que habla netamente sobre el régimen de desarrollo, es replantear un nuevo modelo de desarrollo, tanto económico, basado en el buen vivir. ¿Pero qué quiere decir esto? Que vamos a superar las limitaciones de los modelos neoliberales que manteníamos en nuestro gobierno. Y señala lo siguiente el artículo: el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir. En pocas palabras, el summa causae. ¿Pero qué es
la búsqueda del buen vivir? Es en este caso convivir en todos los sentidos de la palabra con la naturaleza, con todos los recursos naturales y los recursos que nos van el ser humano. Pero también tenemos que el artículo 276 de la Constitución dice lo siguiente, que tiene dos objetivos que buscan, como lo mencionamos, el buen vivir, que son mejorar la calidad y la esperanza de vida y aumentar las capacidades potenciales de la población. Y también construir un sistema económico justo y democrático, donde cual se ve la productividad, la solidaridad y que sean sostenibles y sustentables, basado en la redistribución igualitaria y equitativa de todos los beneficios de todas las provincias a nivel nacional. Esto generando mayor producción y generación de trabajo digno y estable. Pero también hablamos sobre lo que es el régimen del summa causa, del buen vivir. Pero, ¿qué es el buen vivir? Según la Constitución del 2008, en su título número 7, habla que el régimen de vivir tiene dos capítulos muy importantes, que son la inclusión y la equidad y la biodiversidad y los recursos naturales. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que el buen vivir es una manera de que el ser humano o todas las personas tenemos que convivir con los recursos y cuidarlos, porque estos recursos, al ser recursos naturales, generan cierto beneficio para el Estado. ¿Y qué dice en el artículo 340 de nuestra Constitución, la actual? Dice, el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio y la garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que este conjunto de normas van a velar por ciertos principios y que van a estar enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Pero, ¿qué es el principio que establecen estos principios? Los principios establecen la universalidad, la igualdad, la equidad, la progresividad, la interculturalidad, la solidaridad y la no discriminación. Y esto compone varios ámbitos que son inmiscuidos en la educación, la salud, la seguridad social, la gestión de riesgos, sobre todo que las personas tengan la parte cultural, deportiva, y que tengan un derecho a la vida digna, a un hábitat para donde puedan vivir, que tengan la cultura, la comunicación, la información, que tengan el disfrute de su tiempo libre, el acceso a la ciencia y la tecnología, y que la población siempre tenga seguridad y transporte. Entonces se puede decir que la Constitución del 2008 redacta todos los derechos y las obligaciones de un Estado en términos afirmativos, y que no solamente interfiera, sino que implique que todo el Estado como tal debe implementar las medidas afectivas para garantizar el goce de los derechos. Muchísimas gracias, doctor.